a la palabra le puse por título Una tecnología superior. ¡Wow! Una tecnología superior. Le compartí a Vivi que hacía la apertura y me dice, yo no voy a tener nada de tecnología en la apertura, pero no es de ese tipo de tecnología del que estamos hablando. Y le quería leer la definición de tecnología. Dice, es un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo. ¿Sí? Tecnología es ese proceso en el que convertimos una cosa en otra totalmente nueva. ¿Sí? Y Dios está en la tecnología de transformar personas, de transformar a alguien que está muerto en sus delitos y pecados y del cual no hay nada bueno, lo transforma en un testigo de su gracia, en una persona con vida eterna que puede manifestar la vida de Dios. ¿Sí? ¿Cómo hace esa transformación? Bueno, la hace mediante una tecnología superior y desde eso de lo que quiero hablar en esta noche. Hay un tipo de tecnología que fue usado por muchos años para intentar transformar a las personas, que es toda la tecnología del Antiguo Pacto. Todo lo que leemos, tanto en el Antiguo Testamento como todo lo que comprende el Antiguo Pacto, fue intentos de que el hombre sea transformado en su corazón para que pueda dar a conocer a Dios, pero una y otra vez eso fracasaba. No porque Dios haya fracasado, sino porque era plan de Dios que eso fracasara para que cuando venga lo verdadero pudiéramos entender de que no había otra forma de lograrlo que no sea por medio de esa cruz. Si leemos, este tiempo se me ha dado por leer los profetas mayores y menores, porque creo que es de los libros que menos he leído. Y bueno, cada profeta intenta que el pueblo se arrepienta, que deje de hacer las cosas mal, anuncian los juicios de Dios, pero los juicios de Dios queriendo que la gente realmente sea transformada, las profecías de restauración, pero una y otra vez la gente volvía a hacer lo malo, y volvía a hacer lo malo, y volvía a hacer lo malo. Pero el nuevo pacto nos introdujo en una tecnología superior que sí logra transformar a las personas genuinamente desde adentro hacia afuera. Pensaba que el avance de la tecnología ha hecho el trabajo de muchos más fácil y más rápido. No sé cómo será en su rubro, pero yo cuando iba a la universidad grabábamos en cámaras que grababan en cassette de 8 milímetros. Teníamos que grabar ahí, ¿no? Después íbamos a la computadora de la universidad que tenían una máquina donde metíamos el cassette y por medio de un programa teníamos que capturar la cinta, ¿no? Entonces, lo mismo que tardamos en grabar, después teníamos que tardar en capturar toda la cinta para digitalizarlo. Eso creaba unos archivos pesadísimos, así que teníamos que transformarlos y recién ahí podíamos empezar a editar, ¿no? Y hoy la tecnología ha avanzado tanto que directamente las cámaras tienen Wi-Fi o tienen Bluetooth y te podés mandar el video que acabas de grabar a tu WhatsApp si querés. O sea, la tecnología creo que en todos los ámbitos ha avanzado. Esta semana estuve haciendo unos videos para la municipalidad en los que cuenta toda la digitalización que ha hecho de los trámites. Creo que muchas cosas están fantásticas porque ahora ya no tenés que ir a la municipalidad a sacar turno, a hacer cola, sino que lo podés hacer desde tu casa. Pero ¿cuándo lo podés hacer desde tu casa? Cuando entendés la tecnología, ¿cierto? Si no lo entendemos, no lo podemos disfrutar. ¿Ven que volvemos a un punto muy importante? Lo mismo creo que pasa con la tecnología espiritual, si no tenemos las herramientas correctas, nuestro trabajo como colaboradores del propósito eterno de Dios no va a ser efectivo. Todos tenemos el trabajo de formar a Cristo en nuestras vidas y todos tenemos el trabajo también de formar a Cristo en la vida de los demás, ¿cierto? De procurar que el reino de Dios se establezca en la tierra. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos en esta prédica es,
de qué forma lo estamos haciendo, por medio de qué tecnología lo estamos haciendo. Vamos a 2 Corintios 10, versículo 3. 2 Corintios 10, versículo 3. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Me acompaña a orar? Padre, te quiero entregar este tiempo. Te quiero pedir que nada nos distraiga, que todos nuestros sentidos estén atentos para escuchar. Y te pido que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que traiga revelación, inteligencia y sabiduría espiritual para poder comprender, Señor, tu plan, tu diseño para este tiempo, para nuestras vidas y para el trabajo que nos has encomendado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿cuántos vinieron el miércoles? Se acordarán de que la excelente maestra Gabriela nos dio una clase sobre Efesios 6 y la armadura de Dios, ¿sí? Y ahí habla sobre la lucha que tenemos con principados, con potestades, con las tinieblas y para qué necesitamos usar esa armadura de Dios, ¿no? Acá en 2 Corintios 10 dice que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Esta lucha no consiste en que el diablo me quiera hacer llegar tarde al trabajo, no consiste en que el diablo me quiere hacer pasar un mal momento, no consiste en eso. La lucha con las tinieblas consiste personalmente en una sola cosa, que es lo que hablamos el miércoles, que es que las tinieblas me quieren sacar de mi posición en Cristo. Eso es lo único que quieren hacer las tinieblas con nosotros, ¿sí? ¿Y lo hacen por medio de qué? Del engaño, ¿sí? Y en otro plano, el objetivo de las tinieblas es que el reino de Dios no se pueda establecer en la tierra, o que los planes de Dios, que el propósito eterno de Dios no se pueda concretar, pretenden eso, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice que en esta lucha que tenemos con los principados y con las potestades, no luchamos con armas humanas. No luchamos con armas humanas porque nuestras armas son espirituales, lo que quiere decir que son de una tecnología diferente y superior. Por eso sería muy tonto luchar con armas humanas, porque nos estaríamos poniendo en la misma posición cuando tenemos a disposición armas mucho más poderosas, que es justamente lo que dice este versículo, ¿sí? Dice que son poderosas y cuando dice que las armas de Dios son poderosas, ¿qué se imagina? Que aplastan. Incluso después dice que destruyen, ¿no? No estamos hablando de que Dios nos manda esta lucha con una pistolita de agua o con una pistolita de esas que tiran balas de goma. No, Dios nos manda con un semejante armamento, ¿sí? Bien grande, que esté a la altura de la lucha que estamos enfrentando. Y eso es a lo que me refiero con que Dios nos ha dado una tecnología superior a la que este mundo tiene. Dios no nos manda, puse yo acá, a derribar un árbol con un serrucho chiquito. ¿Alguna vez ha intentado hacer un trabajo grande pero no tiene las herramientas necesarias? Y tiene que estar ahí. ¿Y qué pasa cuando tenés un serrucho chiquito y querés derribar un árbol así de gordo? ¿Qué va a pasar? Te frustras. Te cansas de decir, no, esto es imposible. ¿Y sabes la cantidad de gente en el ministerio que hay frustrada? ¿Por qué? Porque está luchando con herramientas humanas.
en vez de aprovechar las armas poderosas de Dios que son de otra índole. Poderosas significa que son efectivas, que son capaces. Dios nos da una motosierra grande para que esté a la altura del trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Son armas divinas. El tema es que necesitamos conocerlas para aprovechar su potencial, porque si no las conozco, no las puedo usar. Hace un tiempo me dieron un crédito y con eso pude comprarme una máquina que la uso para mi trabajo, que es para cortar vinilo. Pero una máquina, digamos, bastante compleja y yo no tengo nadie que me ayude, así que he estado viendo videos en YouTube, aprendiendo a usarla. Bueno, más o menos ya he aprendido a hacer algunas cosas. Esta semana Eliana me decía, pero con esa máquina que te compraste no puedes hacer esto. Digo, supuestamente sí, pero todavía no sé cómo se hace. Las pruebas que hice me salieron mal, me han salido mal un montón de cosas, pero bueno, voy aprendiendo. La cuestión es que al día de hoy hay muchas cosas que esa máquina hace que yo no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo todavía, ¿sí? Entonces, con respecto a las armas que Dios nos ha dado para esta lucha y para esta vida hermosa en el Espíritu, necesitamos conocerla, necesitamos entenderla, y eso lleva tiempo. ¿Por qué todavía no la aprendió? Porque hay que sentarse a ver los videos, hay que sentarse a leer, hay que sentarse a investigar, hay que sentarse a buscar, a probar, a invertir, ¿no? Sobre todo tiempo. Y creo que lo mismo pasa con las herramientas espirituales. Vamos a Colosenses 2:20 en la Reina Valera. Colosenses 2:20, vamos a leer hasta el 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Este pasaje nos permite ver varias cosas y una de las primeras que quería resaltar es que vemos que el mundo es rudimentario. Rudimentario. ¿Y qué significa rudimentario? Que es básico, elemental. Y una definición que me encantó es de muy atrasada tecnología en cuanto a su funcionamiento. Fíjense que el apóstol Pablo nos dice, el mundo es rudimentario. El mundo no tiene una tecnología tan avanzada como la que Dios tiene, ¿sí? El mundo es siempre igual. Usa lo tangible, lo natural, lo externo y lo artificial. El mundo no puede usar nada vivo. En cambio, las armas de Dios son vivas, son internas, son espirituales y son de sustancia porque las armas de Dios tienen a Cristo mismo en su vida y en su esencia, ¿sí? El mundo siempre ofrece lo mismo. Ayer en la reunión de jóvenes, Josefina, leí este versículo de 1 de Juan 2:16, que dice, pues el mundo solo ofrece 3 cosas. Y fíjense que, ¿en qué año habrá escrito Juan este libro? Yo no sé, ¿alguien sabe? Tendré que haber investigado, pero se me ocurrió ahora. Pero digamos en el primer siglo, ¿sí? Y hoy estamos en el siglo XXI. Quería que ustedes lo dijeran a ver si yo no me equivocaba. Y ya en ese momento, el apóstol Juan había detectado que el mundo solo puede ofrecer esto. Un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. O otra palabra más nueva que es el consumismo. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, ¿sí? Buscar arraigar nuestra identidad a lo que tenemos o a lo que hemos alcanzado laboralmente, ¿sí? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El mundo en lo que puede ofrecer es muy básico comparado con lo que Dios tiene para ofrecer. Por eso las armas de Dios son totalmente diferentes y poderosas. Ayer volvía del centro a las 5:30 de la tarde. Vieron que a esa hora hay mucho tráfico. No me conectaba el Bluetooth al auto, así que me puse a escuchar la radio.
Lo primero que empiezo, pongo la radio, la primera estación, una canción de Nati Peluso. ¿La han escuchado, la salmista? Ah, mentira, no es ninguna salmista, es una cantante del mundo. Bueno, una canción muy conocida en el coro que dice que es una perra sorprendente. ¿La han escuchado? Muy edificante. Pero nunca había escuchado la otra parte que no era el coro, donde hablaba de que yo pensaba, esta mujer tiene tantos conceptos tan mal en su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, la cambio. En la siguiente estación, un locutor estaba hablando sobre cómo hacer un ritual de la abundancia, basado en la vidente Lili no sé qué. Bueno, ¿cómo era este de la abundancia? ¿Cómo era? Consistía en agarrar un huevo, perfumarlo. Digo por si alguien lo quiere hacer. No. Una vez perfumado el huevo, se lo tenían que frotar por todo el cuerpo. Recomendaban hacerlo después de bañarse. Frotaba por todo el cuerpo. Después lo tenían que envolver en papel aluminio el huevo y tirarlo bien lejos de su casa. ¿Cómo? Crudo se ve que era. Digo, no puedo creer que hay gente que realmente esto le interesa. Paso de estación, una canción de María Becerra, la ídola de todos los preadolescentes y adolescentes hoy, con una canción igual de horrible que la primera, ¿no? Que en una parte me acuerdo que decía que vayámonos a un rincón y devorémonos, decía como algo así, ¿no? Entonces, bueno, la apagué a la radio, después ya me di por rendido. Pero me da cuenta de este versículo, ¿no? El mundo solamente tiene para ofrecer 2 puntos. Un intenso deseo por el placer físico. Todo habla de sexo, de alcohol, drogas. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ahí nomás las publicidades ofreciéndote cosas y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso viene del Padre. Me da cuenta cómo el mundo ofrece todo lo vulgar, mientras más vulgar sea, más rating, todo lo superficial y todo lo falso. Lo falso tiene rating, se consume, no solamente en la radio, ¿no? En la televisión, en las redes sociales. El mundo solamente tiene para ofrecer eso. Pero como a la carne le gusta, es efectiva. El problema es que como cristianos evangélicos queremos luchar con el mundo en sus mismos términos y usamos tecnología aún más atrasada y arcaica. ¿Cómo es esto? El mundo hace fiestas para atraer a los jóvenes, nosotros queremos hacer fiestas para atraer a los jóvenes. Ponemos luces, ponemos humo, ponemos música, porque esto le gusta a los chicos, ¿no? El mundo festeja Halloween, nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Hacemos la fiesta de la luz. El mundo hace cine, nosotros queremos hacer una película cristiana. El mundo hace radio, nosotros queremos hacer una radio cristiana. El mundo hace, no sé, lo que sea, nosotros queremos hacer la versión cristiana. Incluso vieron que de todas esas canciones que se ponen de moda, ¿qué hacen los cristianos? La versión cristiana de esa canción. Cambiándole algunas palabras y la letra para que quede bien y no se sientan culpables de escucharlo. Ahora, el problema con esto es que el mundo siempre lo hace mejor. Las fiestas del mundo van a ser mejores que las cristianas. La película del mundo van a ser mejor que las cristianas. La música, todo va a ser mejor porque apunta a la carne y a la carne le va a gustar más lo que hace el mundo porque encima tienen más recursos, más plata, más todo. Así que lo va a hacer mejor. Por eso es una tontera de nuestra parte querer luchar con el mundo en sus mismos términos y con sus mismas herramientas. Y escuché un ejemplo del pastor Abel Balistreri que me gustó porque me parecía que venía el caso, ¿no? Decía que nosotros, sí. Sí, porque Dios provee para sus propósitos, ¿no? Y si a Él no le interesa que nosotros hagamos una película, entonces no nos va a proveer para eso. En cambio, el mundo no se mueve por propósito, se mueve por llevar a las masas hacia cualquier lado, ¿no? El ejemplo que ponía era
que a veces queremos correr una carreta tirada por caballos, la queremos correr nosotros al lado con unas alpargatas. Y decía que es muy tonto hacer eso porque en realidad nosotros tenemos una Ferrari. O sea, queremos competir con el mundo, ellos van en una carreta, nosotros vamos corriendo con unas alpargatas. A veces queremos mejorar las alpargatas, cuando en realidad no nos estamos dando cuenta que tenemos una Ferrari para correr esta carrera, ¿sí? Y esa Ferrari es lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que las armas de Dios son poderosas. Poderosas. Nos está hablando de algo grande. Son poderosas. Colosenses 2:20, lo mismo que leímos recién, pero ahora quisiera que lo leamos en la NTV. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El apóstol Pablo acá no solamente en el listado de cosas del mundo está hablando de cosas, digamos, estrictamente del mundo, sino fíjense que también pone en su listado las cosas que la religión intenta, que como dice el último, está demostrado que son también una tecnología obsoleta y arcaica, porque no le ofrecen ninguna ayuda a la persona para vencer sus malos deseos. Si no puede vencer los malos deseos, ¿por qué es? Y porque la naturaleza pecaminosa sigue gobernando en su vida. ¿Y de qué está hablando aquel apóstol Pablo? Bueno, una de las cosas de las que está hablando es de algo que se llama el ascetismo, que estaba de moda en ese momento, pero que todavía hoy se mantiene. ¿Qué es el ascetismo? Es privarse de todas las cosas materiales. Es una vida sacrificada, como por ejemplo la abstinencia sexual toda su vida, no casándose nunca con nadie, la soledad, la reclusión, la pobreza, el ayuno, el voto de silencio, entre otras, muchas otras formas, ¿no? Por eso dice, puede parecer que exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Sí, vos lo ves y decís, wow, qué consagrada esta persona. Pero al fin y al cabo, ninguna de esas cosas funcionan para transformar a una persona desde adentro hacia afuera y que esa persona pueda vivir en una nueva naturaleza. Así que el camino para la transformación no está en recluirme en una cabaña en la punta de una montaña y no ver nunca a nadie y pasar 8 horas por día orando. No está ahí la verdadera transformación. No está en el sacrificio de ayunar 4 o 5 veces por semana. No está en el sacrificio de, no sé, de privarme de cosas buenas o de cosas como el dinero, por ejemplo, haciendo un voto de pobreza. Ninguna de esas cosas tiene el poder de transformar a una persona. Es todavía tecnología obsoleta que Dios no usa para transformar a las personas. Pero si usamos las armas de Dios, el mundo no tiene chance contra la iglesia. Si usamos las armas de Dios, el mundo no tiene chance contra la iglesia. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Pero cuándo? Cuando lucha con las armas de Dios. Y un principio muy importante está en 1 Juan 2:16, que me gustaría que nos quedemos con esto. 1 Juan 2:16. Oh, me equivoqué de cita.
El versículo es: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si lo pueden buscar después para decir cuál es la cita. Pero dice porque 5:4. Bien, qué rapidez. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Están ahí? ¿Qué es lo que vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Solamente lo que nace de Dios vence al mundo. ¿Sí? Por eso, si nosotros nacemos de nuevo en Él, entonces estamos destinados a vencer al mundo. Si una palabra que nace de Dios, si yo la digo acá en lo terrenal, esa palabra es un arma poderosa de Dios que vence al mundo. Si en tu casa querés que Cristo empiece a gobernar, ¿qué necesitamos para que Cristo empiece a gobernar en la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa? Algo nacido de Dios. Porque lo que nació de Dios vence al mundo. Lo que nace de esta vida espiritual que está dentro nuestro, no de mis buenas ideas, de lo que a mí me parece, de lo que yo leí en un libro, de lo que estudié en un manual, de lo que aprendí en el Instituto Bíblico, no. Lo que nace de esta relación que tengo en mi interior entre el Espíritu Santo y yo, cualquier cosa que nazca de esta relación, vence al mundo. Una sola palabra, un solo gesto, una sola acción, una actitud, un comportamiento, cualquier cosa que nazca de la vida del Espíritu en nosotros, ¿qué hace? Vence al mundo. ¿En qué consiste el arma de Dios poderosa para derribar todo lo que dice después? De la armadura que Dios nos ha dado, ¿cuál es nuestra arma ofensiva? La espada, que representa la palabra de Dios. ¿Sí? Y fíjense que el versículo dice que todo lo que las armas de Dios poderosas pueden derribar, y empieza a describir varias cosas, todo tiene que ver con la mente. El problema principal está en la mente, por eso nuestras armas y toda la munición de Dios está dirigida tanto a nuestra mente como a la mente de las personas hacia las cuales queremos transformar y que llegue la vida de Dios, ¿no? Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras versiones dice, es poderosa. Lo mismo que hablamos de las armas espirituales. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué importante es ir bien armado a una lucha espiritual. Saca la palabra de Dios y estás sacando una espada viva, una espada eficaz, una espada cortante que penetra hasta lo más profundo. No tenés que cansarte de estar serruchando y serruchando y serruchando. La arma de Dios es viva, es poderosa y es eficaz. Cualquier alma del mundo está muerta, es artificial. Pero esa es la diferencia con la arma de Dios, que estamos hablando de algo vivo que está en nosotros y algo vivo que se transmite por medio de la palabra y que puede dar vida a algo que está muerto. La misma sustancia de Cristo encapsulada en palabras que salieron de Él. Dice que penetra el alma y el espíritu, la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Para qué eran las armas espirituales? Número 1, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Número 2, para destruir argumentos falsos. Número 3, para derribar todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
Y número 4, capturar los pensamientos rebeldes y enseñar a las personas a obedecer a Cristo. ¿Se dan cuenta que las armas apuntan todas a un solo lugar? La mente. Primero nuestra mente, que tiene bastante que ser renovada, ¿no? Pero después, si tenemos la oportunidad de discipular a otras personas, ¿el trabajo dónde va a ser? Que cambie la manera de pensar. En el espíritu todo fue regenerado, pero el alma necesita un proceso en el que la palabra la vaya salvando, en el que la palabra la vaya limpiando, la vaya entrenando y la vaya haciendo vivir en la nueva naturaleza que Dios le ha dado. Primero que nada, derribar fortalezas del razonamiento humano. ¿Qué son las fortalezas? Una acumulación de mentiras, una construcción. Una fortaleza en un enfrentamiento militar es donde se esconden los soldados para ser protegidos. En este caso, el apóstol Pablo está hablando de engaños y mentiras que se han creado una fortaleza, ¿sí? Hay un libro de Neil Anderson que está muy interesante, en el que habla todo un capítulo acerca de las fortalezas mentales. Y explica cómo, por ejemplo, la homosexualidad es una fortaleza en la mente. La bulimia y la anorexia son una fortaleza en la mente. La depresión es una fortaleza en la mente. Cada uno de los problemas con los que podamos estar luchando y que nos impiden disfrutar de la vida de Cristo en nosotros, las adicciones, que principalmente son cuestiones en nuestra mente, son fortalezas, ¿sí? Una fortaleza que a lo largo de los años y de nuestras vivencias se ha ido alimentando de mentiras y que están muy instaladas en nosotros, ¿sí? Y fíjense que cambiar a una persona que toda su vida ha vivido en base a estas estructuras de pensamiento engañosas y mentirosas, ¿es fácil o no es fácil? No es fácil. Pero las armas de Dios son poderosas para derribar fortalezas. ¿Cuál es el arma poderosa de Dios? La palabra. Y en este caso no me estoy refiriendo a la Biblia exclusivamente, porque la palabra en todo este contexto está hablando de la palabra logos, que hace referencia a la expresión de Dios que sale de la voz viva de Dios. Podemos encontrarlo en la Biblia, pero también podemos encontrarlo en nuestro tiempo de oración con Él. Una palabra de Él nos acomoda las ideas. Una palabra de Él nos da dirección y es una brújula en nuestro interior que nos ayuda a derribar todas aquellas cosas que nos están impidiendo vivir en la nueva naturaleza. Después nos habla de destruir argumentos falsos. Y esa palabra argumentos habla de conclusiones a las que hemos llegado y que son equivocadas. Muchas veces desde chicos vamos llegando a conclusiones en nuestra mente. A esto también se le llama votos internos. Vamos llegando a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ser mujer es así, ser hombre es así. Esta canción que les contaba de Nati Peluso, ella tiene muchas ideas equivocadas acerca de los hombres y eso debe ser por todo un mambo de ella en su relación con los hombres de su vida, ¿no? Y esos son argumentos falsos, conclusiones a las que llegamos a partir de visiones distorsionadas que cuando el Evangelio quiere hacerse parte de nuestra vida se choca con estas fortalezas, con estos argumentos. Después habla de los obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Y por último habla de esos pensamientos rebeldes. Esos pensamientos que aún conociendo la verdad se instalan en nuestra mente por parte de las tinieblas, obviamente, para llevarnos a dudar, ¿no? Así que Dios dice esto, así que vos te pensás que esto que dice Dios es verdad y que nos llevan a la duda. Las armas de Dios capturan los pensamientos rebeldes y les enseñan a obedecer a Cristo. Los ponen bajo el gobierno. La palabra de Dios es un arma divina muy poderosa y hace referencia, como les decía, a la voz viva. Yo me hacía una pregunta: ¿cómo experimentamos una libertad de la manera de vivir del mundo?
¿Cómo nos libramos de la manera de vivir del mundo? ¿Cómo dejamos atrás la vida rudimentaria y cómo empezamos a experimentar la vida espiritual, esta vida en el espíritu de la que tanto hablamos? El Evangelio nos introduce en un sistema vivo, en un sistema complejo, en un sistema de alta tecnología, que tiene como protagonista a esta vida interior, a esta vida de Cristo en nuestro interior, a esta relación que tenemos entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Si nos ocupamos de entender el funcionamiento de esta tecnología espiritual, en la que mi espíritu se relaciona con el Espíritu de Dios, empiezo a entender cómo funciona, empiezo a entender cómo desarrollarla, empiezo a entender cómo sacarle el mayor provecho. Si le dedico tiempo, porque obviamente si no le dedico tiempo, no la voy a entender. Va a ser como una máquina que tengo ahí parada, tapada para que no le entre tierra, pero que no tengo idea cómo se usa. Esa tecnología está en nosotros, está en nuestro espíritu, nos va a hacer más efectivos en la tarea que tenemos que hacer, porque una sola palabra que viene de Dios vence al mundo. Una pequeña actividad. A veces nosotros podemos estar tratando de remontar a alguien para que se disipule, para que venga a la iglesia, para que haga, para que deje de decir malas palabras, para que salga de una adicción. Pero ¿qué tal si echamos mano de estas herramientas espirituales que son de otra tecnología viva y muy superior, en donde un solo disparo de estas pequeñas armas espirituales son tan efectivas? La muerte de Cristo hizo posible nuestra introducción al Evangelio vivo y a esta tecnología de transformación. A medida que nos relacionamos con Él y escuchamos su voz y obedecemos, la transformación se va provocando. Fíjense qué diferente es una transformación de afuera hacia adentro a una transformación de adentro hacia afuera, en la que esta vida interior va dándonos impulsos y va diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Empieza a hacernos sentir mal con lo que no deberíamos hacer y nos impulsa a hacer lo que sí deberíamos hacer. Esa es una tecnología maravillosa, de avanzada, que solamente Dios la pudo poner, ¿no? Si queremos ser de aquellos que colaboran en el propósito eterno, transformando los ambientes y las personas, necesitamos empezar a vivir en esa frescura del Espíritu. ¿Qué es la frescura del Espíritu? Es eso nuevo que nos da el estar conectados a esta vida que está en nuestro interior. No hago por imposición, no hago por obligación, hago porque hay una vida dentro mío que me impulsa. Ahí todo lo que hacemos y decimos es estratégico y es exacto. ¿Sí? Quisiera invitarle a que nos pongamos de pie. Creo que hay muchas cosas que necesitamos seguir entendiendo como congregación. Yo les pude compartir hasta donde me dio el entendimiento. Pero qué bueno sería que usted en su casa se ponga a seguir indagando, preguntándole al Señor acerca de esto. Porque realmente creo que es algo en lo que Dios nos quiere abrir el entendimiento. ¿Sí? Estos días... En realidad, hace un tiempo tuve una visión que les quería compartir. En donde yo iba remando en un barquito pequeño, iba tratando de avanzar con mucho esfuerzo y avanzaba muy poquito y muy lento. Y en un momento aparecía en esta visión un barco gigantesco al lado mío, un barco gigante, con motor, por supuesto, gigante. Y de ese barco me tiraron como una escalerita
para que me pasara de la balsa esta donde estaba remando y me subiera al bote, que iba a avanzar mucho más rápido y con menos esfuerzo, ¿no? Y hoy cuando preparaba esta prédica me acordaba de esto. Yo siento que es esto lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿no? Si Él nos abre el entendimiento hacia su revelación, nos va a llevar a un entendimiento que nos va a hacer las cosas con más rapidez y efectividad en el trabajo que tenemos, ¿sí? Oramos. Papá, te doy gracias por tu vida en nosotros, que realmente a medida que vamos indagando nos vamos dando cuenta el semejante regalo que hemos recibido y el semejante privilegio que hemos recibido al tener tu vida en nuestro espíritu, al que nuestro espíritu se haya hecho uno con el tuyo. Que en nosotros un vaso de barro pueda contener un tesoro tan grande como es tu vida divina, que contiene toda la plenitud de la deidad en sí misma. Esto es un misterio asombroso y realmente muy grande. Señor, te pido que despiertes en nosotros un hambre y una sed por indagar cada vez más en esta realidad espiritual en la que nos has sumergido, para que a partir de que vayamos entendiéndolo podamos también disfrutar. Señor, que podamos dejar de esperar que sucedan cosas que ya han sido hechas en nuestra vida. No solamente por nuestro propio bienestar, sino también para que estos trabajos que nos has encomendado a hacer como colaboradores de tu propósito, lo podamos hacer cada vez de manera más efectiva, Señor. Padre, queremos, si vamos a trabajar en el ministerio, queremos hacerlo con tus herramientas, que son vivas, que son poderosas. Si vamos a trabajar en nuestro interior, si vamos a trabajar en nuestra alma y si vamos a cambiar cosas, Señor, queremos hacerlo a partir de tu vida en nosotros, no desde nuestros esfuerzos, que sabemos que no nos llegan a ningún lado. Padre, te doy gracias por tanta bondad, gracias por semejante privilegio. Y gracias sobre todo por poder escuchar tu voz, Señor. Qué regalo también tan hermoso, poder escuchar tu voz. Gracias porque tu palabra es luz en momentos de oscuridad. Tu palabra nos trae guía cuando estamos perdidos. Tu palabra nos ayuda a resolver en instantes aquello que de otra forma nos llevaría años. Señor, que volvamos a darle el valor y el peso que corresponden a tu voz, Señor. Vamos a adorar un ratito, si los chicos pueden poner una canción. Quiero pedirte que aproveches estos minutitos antes de terminar